Bienvenidos al canal oficial de Visión Mundial. A continuación, una palabra de Dios que tocará tu vida. Diga conmigo: venciendo el espíritu de temor. Quiero darle la bienvenida a los amigos y amigas que nos honran con su presencia. Que la paz del Señor sea con ellos y queremos que lo pasen de lo mejor hoy. Romanos 1:16. Para mí es una de las definiciones más clara y elocuente de lo que es el Evangelio. La da el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Yo quiero que usted lo busque en su Biblia y dice en la NBI, en la traducción NBI, dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Quiero esbozar algunas palabras clave que consigo en este versículo para profundizar el entendimiento. Diga conmigo: evangelio. Todos nosotros hemos oído que la palabra evangelio significa buenas noticias. Diga conmigo: buenas noticias. Pablo dice: tengo una buena noticia que anunciar al mundo. Por lo tanto, no me debo avergonzar de las buenas noticias que tengo. Luego dice que este evangelio no es una religión, como algunos han querido conceptualizarlo, sino que dice que el evangelio es poder, y la palabra poder ahí es dunamis. Y significa, la palabra poder, cuando usted la consigue en la Biblia, significa capacidad para hacer cualquier cosa. Quiere decir que el evangelio de Cristo hace o transforma la vida del ser humano. El evangelio de Cristo afecta todas las áreas de la vida de los humanos, porque es poder de Dios para la salvación. La palabra salvación en este versículo se refiere a liberación. Diga conmigo: liberación. Se refiere sanidad, habla de sanidad, habla de prosperidad, habla de preservación del alma. Es una palabra amplia que tiene diferentes connotaciones. Entonces, cuando usted entiende la verdad de la salvación que viene a través del poder de Dios, de esas buenas noticias, usted ha recibido lo más grande. Usted ha recibido lo más grande, usted contiene lo más grande, la salvación que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el poder no acciona y las buenas noticias no se apoderan de usted a menos que crea. Por eso dice: de todos los que creen serán salvos. Entonces luego dice el apóstol: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Ahora mire esto: nosotros como hijos de Dios, amados, tenemos la tarea más noble, la tarea más grande, y es anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Yo diría que este es un gran privilegio, el tener un tremendo mensaje, el ser enviados por el Padre, el representar a Dios en la tierra, el ser la boca de Dios, los brazos de Dios y los pies de Dios en un mundo que está en decadencia. Pero este gran privilegio trae consigo una gran responsabilidad. Y fíjese que esta tarea se ve seriamente afectada en su cumplimiento debido a un elemento llamado temor. Diga conmigo: temor. Que experimentan muchos hijos de Dios. El temor para los psiquiatras y psicólogos es una emoción. Ellos dicen que el miedo es una emoción, y desde su perspectiva humana natural tienen razón.
Pero desde la luz de la palabra, el miedo es un espíritu. Diga conmigo, el miedo es un espíritu. Lo que quiere decir es que esa emoción que ellos dicen que el miedo es la emoción, esa emoción tiene una raíz espiritual. Todo lo que se manifiesta en lo físico, en lo emocional, en lo humano, tiene raíces espirituales. Por eso es que el psicólogo o el psiquiatra no llega al fondo de la realidad de las cosas, porque es un mundo espiritual inexplorable por ellos. No pueden explorar ese mundo espiritual a menos que tengan el Espíritu Santo de Dios. Y por no tener el Espíritu Santo de Dios tienen un límite. Porque ¿quién conoce las cosas de Dios? ¿Y quién conoce lo más íntimo del ser humano si no es el Espíritu Santo de Dios? Entonces yo quiero que tú veas el temor como lo veía el apóstol Pablo cuando escribió la carta a Timoteo y le dice y habla del espíritu de temor. Este espíritu de temor es el que paraliza a la gente, que aun cuando la gente sabe que está en lo correcto, cuando la gente sabe aún que la decisión que está por tomar está en consonancia con la verdad de Dios, él está paralizado por el temor. La gente cuando teme huye. Una de las características de la persona que tiene temor es que vive huyendo de los problemas de manera frecuente. Nunca enfrenta a sus gigantes, nunca enfrenta los problemas. Él busca la forma de irse por los caminos verdes, de buscar alternativas, de manera de no enfrentar los temores o los miedos. Y ese es un grave error, porque entonces vive toda su vida como fugitivo. Y tú no estás para vivir la vida como fugitivo. Tú tienes una identidad, eres un hijo de Dios y estás capacitado para enfrentar los gigantes cualquiera sea. Levante su mano y diga: yo voy a enfrentar mis gigantes. Ahora, este espíritu causa que la gente huya, y lo otro, que se detenga en actuar. Hay una palabra de Dios en mi boca. Tengo buenas noticias. El mundo las necesita. Los jóvenes necesitan buenas noticias. Los matrimonios necesitan buenas noticias. El mundo está atiborrado de malas noticias que matan la fe y la esperanza de la gente. Pero la iglesia tiene un mensaje que puede contrarrestar de manera categórica lo que el mundo está diciendo. Lo que el mundo dice es un mensaje de muerte. La iglesia tiene el mensaje de la vida. El mundo habla de ruina, la iglesia habla de prosperidad. El mundo habla de enfermedad, la iglesia habla de sanidad. El mundo habla de gloria, entonces el mundo habla de que no hay gloria, no hay esperanza, no hay futuro. La iglesia dice que en Cristo Jesús todo ser humano tiene futuro. Por eso es que el mensaje que usted y yo tenemos es un mensaje que trasciende, es un mensaje esperado y anhelado por la gente. Ahora, ¿qué impide que usted abra su boca? El espíritu de temor. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 1:7. Léalo conmigo, estará en la pantalla. 2 de Timoteo 1:7 dice, y repítalo conmigo: pues Dios, pero con fuerza, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Diga: el espíritu de timidez nunca proviene de Dios. Nunca viene de Dios, sino de poder. Diga conmigo: de poder, de amor y de dominio propio. Profetícele a su vecino o reafirme esta verdad en él y dígale: el espíritu de poder, de amor y de dominio propio está dentro de ti. Otra vez dígale para que se motive, diga: el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir,
En otras palabras, Pablo lo que estaba diciendo es que tienes el poder para emprender cualquier cosa que Dios te haya mandado a hacer. Vamos, levante su mano y diga: en mí no hay límites. Diga: en Dios no hay límites. Mis límites están en mi mente, pero la palabra de Dios dice que tengo el poder. Levante el puño así, diga: tengo el poder, la capacidad para hacer cualquier cosa. No solamente para anunciar buenas nuevas, capacidad para emprender un negocio, capacidad para formar una familia, capacidad para formar discípulos, capacidad para criar bien hijos e hijas, capacidad para hacer cosas extraordinarias. Luego levante su mano y diga: también me dio amor. Es decir, tu corazón no fue diseñado para el rencor ni para el odio, porque Él te dio el espíritu de amor, que tienes la capacidad de amar a todas las personas, cualquiera sea la condición de ellas. Mire a su vecino y diga: tengo amor también. Imagínese, poder y amor. Por eso es que el poder y el amor van juntos. Porque un poder sin amor es destructivo. El poder sin amor es destructivo. Pero el poder con el amor, es decir, el poder es canalizado a través del amor. Por eso es que aquí Pablo une las dos cosas: poder y amor. Porque lo que canaliza el poder es el amor. Dios, ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso? Pero Juan 3:16 dice: porque de tal manera ese Dios omnipotente amó al mundo. Habla del amor, porque el amor, a través de los rieles del amor, corre el poder de Dios. Por eso es que cuando hay poder y hay amor, todo se levanta y todo se edifica. Y por último me habla de dominio propio, porque yo no puedo hacer con el poder lo que quiero. Dominio propio me habla de límites. ¿Estamos claros? Ahora, existe una diferencia entre un cobarde y un valiente. Pregúntele a su vecino: ¿en qué bando estás tú? ¿En el bando de los cobardes o en el bando de los valientes? Anímelo diciendo: tienes cara de valiente. ¿Aló? Cobarde es aquel que huye por el miedo de actuar, de testificar o hablar. Valiente es aquel que, aunque siente o experimenta miedo, actúa de todas maneras. Los grandes oradores, los grandes pastores, los grandes líderes del mundo. ¿Usted cree que Obama no siente miedo cuando da los discursos en el Senado de los Estados Unidos? Si usted está creyendo que Obama no siente miedo, usted se equivocó. Se siente temor, miedo. Pero él ha aprendido a desarrollar el dominio propio. Y da un discurso con tanta seguridad que la gente ni remotamente se imagina que el hombre tiene temor. Cada día que me toca ministrar los martes y los domingos, ¿ustedes creen que cuando camino por ese pasillo, el pasillo secreto, ultra secreto, ustedes creen que yo no vengo pidiéndole al Padre: ayúdame? Papá, dame la palabra, dame la gracia, dame la sabiduría. Le voy a hablar a la novia del Cordero, le voy a hablar a la iglesia de Cristo, le voy a hablar a la que fue comprada con precio de sangre. No puedo maltratarla, necesito hablarle con sabiduría, con temor y temblor. Entonces, cada vez que yo subo a este lugar, tengo miedo, pero gracias a Dios que recuerdo las palabras del apóstol Pablo, que Él me dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
¿Cuántos han tenido temor cuando les toca ministrar en un grupo de amistad? Levante las manos. O en alguna conferencia que lo han invitado, ¿verdad que sí? Y cuando le dicen a usted que a alguien se le ocurre decirle, está el doctor en filosofía, está el doctor en letras. Entonces tú comienzas a pensar en lo que conoce la gente, en lo que sabe la gente, y eso bloquea tu mente. Yo recuerdo que fui invitado a una conferencia, por cierto, con humildad lo digo, la primera vez que salía a ministrar afuera de Venezuela, y cuando tuvimos un tiempo de conversación en la mesa, yo estaba reunido con pura gente que se había graduado en Inglaterra, en Estados Unidos, y yo ahí que no me pregunten dónde me gradué yo, pues. ¿Ah? ¿Dónde había estado? Para que ustedes tengan la idea, uno de los que está en la mesa había visitado 86 países y recientemente había llegado de Dubái. De Dubái. Yo dije, wow. Entonces, pero me tocó a mí dar la conferencia durante 6 días. Entonces, algo en el hotel me quiso perturbar. Le dije a mi esposa, ora por mí. Y yo declaré esto, Señor, yo soy el ungido de Dios para esta conferencia. Hay una palabra de Dios en mi boca para este pueblo. El más grande de los grandes eres tú y estás conmigo. Por eso que esa noche subí con humildad, pero bien firme. Como aquel bateador que va al lugar del bateo con una convicción segura que la va a botar de jonrón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos, dígale al vecino, el espíritu de temor se tiene que ir de ti para que hagas las cosas que Dios te ha mostrado que vas a hacer. Dígale, por cierto, son cosas grandes, magníficas, que tú no te imaginas, pero el espíritu de temor quiere frenarte. Pero te vengo a decir hoy que en tu vida está el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Sigue avanzando, que Dios está contigo. Hay dos cosas. Hay espíritus que trabajan afines con el espíritu de temor. El espíritu de vergüenza y el espíritu de timidez. Es que yo soy tímido. Es que esa es mi personalidad. Y tienes tremendas ideas, pero no las expresas. ¿Cuántos de nosotros éramos excepcionales presentando un examen escrito? Sabíamos, las preguntas eran contestadas, sacábamos buenas notas, pero cuando el profesor nos decía, le toca exponer, entonces era la prueba dura. ¿A usted le pasó eso en alguna oportunidad? Se nos olvidaba el texto, lo que habíamos estudiado. Bendito sea Dios que hay gente en la prueba escrita que se destaca y también en la exposición se destaca, pero no todos fuimos así. Entonces hay gente que tiene una buena noticia, pero el temor le priva de que la declare, de que la diga. Y hijos de Dios no declaran las buenas noticias en el área de trabajo, de influencia, porque tienen miedo, tienen temor, tienen un espíritu de vergüenza, de timidez que le frena. Y usted sale de ese lugar diciendo, yo pude haber dicho esto o aquello, pero no lo dije. Ahora, segunda de Timoteo, yo quiero que lo lea conmigo, 1:8, porque Pablo le habla a Timoteo y parece ser que Timoteo experimentaba algunas cosas de las que estoy mencionando.
Dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo, donde estés, con quien estés, habla de Cristo. No tengas vergüenza, no tengas pena, no seas tímido. Habla de Cristo. Dígale a su vecino, no te avergüences del Señor. Porque cuando uno no habla las buenas noticias, eso significa que uno se avergüenza del Señor. ¿Quién no habla de su esposa? ¿Quién no habla? ¿Qué padre orgulloso no habla de sus hijos? ¿Sí o no? Siempre en una conversación hay padres que sacan a relucir a sus hijos, o el esposo a su esposa. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque no se avergüenzan. Pero si tu hijo es mala conducta y todo el barrio lo conoce, tú evitarías decir que es tu hijo. Por lo menos lo evitarías decir. Por temor, por vergüenza, porque sabes que ha infligido dolor a ese barrio o a esos vecinos. Pero si tu hijo es el mejor de la cuadra, lo más seguro es que tú estás vociferando permanentemente quién es tu hijo y lo orgulloso que te sientes de tener ese hijo. Yo creo que no tenemos razón nosotros para avergonzarnos del Señor Jesucristo. Es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Vamos, levante su mano y diga, el Señor Jesucristo es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Por lo tanto, no hay razón para avergonzarme de Él. Diga, hablaré con Él en cualquier lugar, con cualquier persona y en cualquier tiempo. Dele un aplauso al Señor. Ahora, les pregunto esto, ya voy cerrando. ¿La gente necesita liberación? ¿La gente necesita restauración de familia? ¿La gente necesita sanidad? ¿La gente necesita prosperidad? ¿La gente necesita seguridad, paz? ¿Lo necesita la gente? ¿Quién puede proveerle esto a la gente? ¿Quién puede satisfacer la necesidad del ser humano? ¿Quién? ¿Quién? Cristo. ¿Quiénes tienen a Cristo? Si nosotros callamos, las piedras hablarían. Los ángeles anhelan hablar lo que nosotros hablamos. Ellos anhelan predicar lo que nosotros nos corresponde hacer. Por eso te hablo de un privilegio, te hablo de una responsabilidad, de una tarea inconclusa. Porque mientras estemos en esta tierra, no termina nuestro trabajo, no termina nuestra tarea. Nuestra tarea es interminable. El día que termina esta tarea es el día que el Señor te llame a su presencia. Pero mientras estés en la tierra, debes hablar a tiempo y fuera de tiempo de Jesucristo. Primera de Corintios 1:18. Después de esto quiero que me tocara el teclado. Primera de Corintios 1:18 dice, Pablo dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Por eso es que la gente no te entiende cuando tú dices, ahora soy cristiano. Hay gente que dice, ay, lo perdimos. Ahora soy cristiano, ay, será aburrido. Se convirtió en aburrido.
ahora soy cristiano, no le gustan las mujeres. ¿Usted ha oído eso? Ahora es cristiano, se metió al otro. Siempre hay un calificativo que descalifica al que decide buscar a Cristo. Y Pablo nos advierte o nos dice: para los que no conocen a Cristo es locura, la cruz es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios para salvación. Dígale a su vecino: no esperes que la gente entienda la decisión que tomaste en alinearte a Cristo. No des tantas explicaciones. Muéstrale el amor del Padre a través de acciones. Para los que no creen es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Ahora, yo le coloqué aquí el síndrome de los discípulos. Está en Juan 20:19. Y lea conmigo esta lectura, si es tan amable. Juan 20:19. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada. Léalo. ¿Por qué estaban a puerta cerrada? ¿Qué hace el temor? Te encierra. Eres prisionero. Te cierras a oportunidades. Te cierras a relaciones. Te cierras a emprender cosas nuevas. Te cierras a Dios. Te cierras al ministerio. Ellos, los discípulos, estaban a puerta cerrada por miedo de los judíos. Mataron a Jesús. ¿Qué será de nosotros? Si lo mataron a él, ¿qué se espera para mí? Ellos se encerraron. Y curiosamente, cuando tú lees los evangelios, te das cuenta que esta gente que estaba encerrados eran gente que habían visto todo tipo de milagros. Habían visto el poder de Dios obrar en la persona de Jesús. Es más, ellos expulsaron demonios. ¿Cómo es que ahora están encerrados? ¿Cómo es que ahora, cuando se necesitaba levantar la voz, cuando necesitaban dar un paso al frente, cuando la situación lo ameritaba, estaban en una casa escondidos por miedo a los judíos? Óigame bien, si usted lee el pasaje, dice: entró Jesús. Diga conmigo: entró Jesús. Ponga la mano al vecino y diga: Jesús entra donde nadie entra. Por eso es que cuando tú tenías una realidad paupérrima, Jesús entró. Cuando ya el psicólogo te dijo: estás de baja, no hay vida, Jesús. ¿En cuánto Jesús entró? Ay, Dios mío. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Qué decencia, ¿verdad? No llegó hijos del diablo. Los saludó. ¿Y cuál era el saludo de Jesús? No temáis, siempre no temáis, paz a vosotros. Shalom. Una de las palabras más recurrentes del maestro es: no temáis, no temáis, porque él sabe que el ser humano es proclive al temor. Y decía shalom, que quiere decir bienestar integral en la vida del ser humano. Entonces, mire esto: la paz sea con ustedes. ¿Aló? La paz sea con ustedes.
Y entonces tuvieron que salir de la casa. Y Dios te dice: iglesia, es tiempo de salir. No nos podemos quedar cantando coritos o en el grupo solamente cantando coros. La iglesia necesita estar desplegada en las calles, en las plazas, en los barrios donde tenemos grupo de amistad. La noticia tiene que correr. Lamentablemente las malas noticias corren más rápido que las buenas noticias. ¿O no es así? Pasa algo extraordinario en el mundo y cómo cuesta que el mundo se entere. Pero las malas noticias corren por las redes sociales. Todo el mundo se entera. Pero es tiempo que las buenas noticias comiencen a correr por las redes sociales, que corran por las calles, que penetren las casas. Para eso necesitamos una iglesia que rompa con el temor, porque no es tiempo de estar encerrado, es tiempo de profetizar, de caminar las calles. Es tiempo, escúchame bien, de entrar en los hogares y establecer el reino de Dios. Porque mucha gente dice: pastor, es que yo no voy el martes porque hay muchos ladrones, están robando mucho. ¿Tú no crees que nosotros tenemos el poder para neutralizar esa maldición que está atacando a nuestro pueblo? Si la iglesia se esconde, Señor, la policía no hace nada. Hay excepciones de policía, pero mire, ahorita hay que tener más cuidado con los policías que con los malandros, salvo algunas excepciones, porque no puedo generalizar. Porque el policía, muchos de ellos son hasta abogados y te manejan la ley, pero la ley a su favor, y oprimen al ciudadano. Pero Dios va a hacer justicia en nuestro país. Dios va a hacer justicia en nuestro país. Querido, hoy se termina tu encierro. Vamos, dígale a 2 o 3 personas, dígale: hoy se termina tu encierro. Yo no sé por qué te encerraste. No sé si fue por una mala experiencia. No sé qué te pasó en el pasado. No sé si usted fracasó en su relación matrimonial. No sé, empresario, si usted ha iniciado negocios y no te ha funcionado, y eso te ha llevado a estar en un encierro. Pero Jesús entra y te dice: paz a vosotros. Jesús dice: no es tiempo de estar encerrado, es tiempo de romper los miedos, de salir y de dar a conocer las buenas noticias del evangelio a toda persona. ¿Habrá alguien dispuesto a hacerlo? ¿Dónde están los valientes que tienen miedo, pero están dispuestos a romper el cerco del encierro y salir y dar a conocer la luz de Jesucristo? Ponte de pie si eres valiente, hijo. Dígale a la iglesia: no más encierro. El grupo de amistad debe estar en la calle. Debe estar en la calle. No esté esperando que la gente venga. Vaya usted a la gente, toque puerta, ore por la familia, métase en los hogares, establezca el reino de Dios. Usted tiene poder, tiene autoridad. Es tiempo de dar a conocer las buenas noticias del reino. La gente de Venezuela ha oído muchas cosas malas, pero es tiempo que un gran ejército se ponga en marcha para decirle a Venezuela: tienes esperanza. Tienes esperanza. Dígale 3 veces a su vecino: sal del encierro.
¿De dónde va a salir usted? ¿Y sabes por qué vas a salir del encierro? Porque después que Cristo muere y resucita, se les aparece. ¿Y sabes por qué vas a salir del encierro? Porque Cristo dice: yo he resucitado. Me mataron, sí, unos días atrás, pero ahora he resucitado. Y no los quiero aquí en el encierro. No le tengan miedo a los judíos. Los judíos no pueden con ustedes. Mayor es el que está en ustedes que el que está en los judíos. La religión no va a poder con ustedes. La hechicería, la brujería, la idolatría, la delincuencia no podrá con la iglesia. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No prevalecerá. No prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Mire a su vecino y usted le va a declarar esto: ¿te han dicho que los delincuentes son peligrosos? Dígale: no es verdad. Tú eres peligroso. Tú sí eres peligroso. ¡Aló! Tú sí eres peligroso. En estos días vi un video donde un antisocial llega con pistola en mano a un negocio y quiere someter a la dueña del negocio, a una mujer, a una dama, y la quiere someter a la fuerza. Mire, hay que tener poder y estar bien parado cuando usted una pistola delante de usted. Hay gente que un corta uña y entrega todo. Ay, tome, tome. Hasta la Biblia la entrega, llévesela. Con un corta uña. Me sorprendió. Esta mujer tenía que estar en una, pero en una de esas fuertes. Y entonces se ve en el video donde la mujer comienza a decirle que no, y a decirle que no, y a reprenderlo en el nombre de Jesús. Y el tipo allí, y la mujer le sigue dando hasta que el hombre salió avergonzado de la tienda. Tenemos que recuperar el poder. Tenemos que volver a las raíces. Ahora, escúchame bien. Hay que ser sabio. Porque una vez quisieron matar a Cristo y Cristo se fue. Usted no se puede: yo soy cristiano, ven acá el malandro, tú, ¿qué? No. Tenga mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Si en ese momento usted siente algo del Espíritu, un rema, algo que le sale de su interior, bueno, párese, porque Dios lo va a proteger a usted. Pero sea sabio. ¿Cuántos van a salir del encierro? No queremos grupos de amistad encerrados. No hacemos nada apacentándonos a nosotros mismos, tomándonos el tecito y el cafecito con la galletita. No, Señor. Eso nos hace es engordar. Necesitamos salir a conquistar la tierra que es nuestra. Venezuela es de Cristo. Grítelo, diga: Venezuela es de Cristo. Venezuela es de Cristo. Venezuela es de Cristo. ¿Cómo ser libre del espíritu de temor? Escúchame bien. Primero, creyendo la promesa del pacto. Y dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto,
del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos. ¿Cómo salir o ser libre del temor? Echar manos del poder que hay en tu vida. Levante sus manos. Lo contrario a temor es osadía, denuedo, atrevimiento, valentía. Cuando a Pedro le dijeron, tú andabas con él, él dijo, no lo conozco. Tenía temor. Pero ¿sabes cuándo se le fue el temor a Pedro? Cuando fue lleno del Espíritu Santo. Un día lo amenazaron. ¿Se acuerdan del cojo que Pedro sanó? Y eso fue todo un escándalo con el sistema religioso. Y lo llamó el gobernador, las personalidades del gobierno, y le dijeron, ¿con qué autoridad ustedes están haciendo esto? Lo amenazaron y le dijeron, no queremos que hable más en ese nombre. Pedro dijo, ya va, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Cómo se llama eso? El hombre salió del encierro. El hombre fue valiente, porque el poder de Dios lo que hace es acabar con el temor. Yo quiero, mis queridos, con esta palabra es alentarte a evangelizar en los próximos días. Es que hagas la obra en tu área de trabajo, en tu área de estudio, en tu taxi, donde tú estés. Háblale a alguien de Cristo. No tienes que saber mucha Biblia. Lo que tienes que tener mucho corazón para decirle a la gente cuánto le ama a Dios. ¿Cuántos dicen amén, querido? Yo quiero que usted se tome de las manos. Aleluya. Mientras usted se toma de las manos, sí, yo quiero decirles que mañana 2:72 vamos a tener la presentación de EFI. Sí, los míos, 12:72 de mi persona. Vamos a tener la escuela de formación integral, la presentación oficial de la escuela de formación integral. Va a comenzar justo a las 6:30. Yo quisiera que usted viniera a las 6:30, porque de 8 a 9 vamos a tener una bendición. Con nosotros va a estar mañana con el equipo el apóstol Marcelino Sojo. Nos va a ministrar una palabra al equipo principal. Si usted no tiene grupo mañana, no tiene grupo de amistad mañana, usted podrá venir cerca de las 8 de la noche para recibir la palabra. Dejo ese espacio abierto. Usted podrá venir a esa hora para ser ministrado. Pero si usted tiene grupo mañana de amistad, por favor, quédese en su grupo de amistad, porque más va a ser en su grupo de amistad que aquí. Ya usted ha recibido bastante, pero hay gente que necesita recibir de lo que usted tiene. ¿Estamos claros en el anuncio? Amén. Sí, vamos a movilizar algún transporte. Oh, gloria a Dios. Cierre sus ojitos, por favor. Yo quiero que comiences a orar por todo el trabajo que se está haciendo ahora en Visión Mundial, por todos esos grupos de amistad que se están movilizando, por toda esa planificación que se hizo y se está ejecutando, por las vidas por las cuales hemos estado orando durante días. Y ya esta semana hemos iniciado ese contacto personal. Vamos, yo quiero que tú comiences a orar. Y si el espíritu de temor
te ha frenado, te ha privado de testificar de las maravillas de Dios en tu vida, si el espíritu de temor te ha bloqueado para hablarle a tus compañeros de estudio, de universidad, de colegio, en tu área de trabajo, si sientes vergüenza de que la gente conozca que tú eres un hijo de Dios, miedo al rechazo, miedo a la burla, miedo a ser señalado, tienes que romper en el nombre de Jesús ese espíritu de vergüenza, de timidez, de miedo, porque tú eres un hijo del Rey y sobre tu vida está el poder de Dios. Tú eres la boca de Dios para Venezuela. La gente va a conocer los misterios del reino a través de ti. Uno se debe avergonzar de la vida pasada. Uno se debe avergonzar de la inmoralidad sexual. Uno se debe avergonzar de las cosas malas que el hombre hace en la ignorancia, pero nunca avergonzarse de un ser tan glorioso, tan poderoso, tan maravilloso como es nuestro Señor Jesucristo. Que la gente sepa que tú eres un hijo del Rey, que la gente sepa que tú amas a Dios, que la gente sepa que le has entregado tu vida a Dios. No te avergüences de hablarle a la gente de tu relación con el Padre, de tu relación con el Hijo. Vamos, di conmigo: yo reprendo de mi vida el espíritu de temor con la autoridad que el Señor me ha dado. Yo expulso de mi vida la timidez, la vergüenza, el temor. Sale de mi vida en el nombre de Jesús. Todo lo que me ha tenido encerrado por miedo al que dirán, por miedo a la burla, por miedo al rechazo, por miedo a fracasar, yo rompo el cerco, yo salgo del encierro en el nombre de Jesús. Cumpliré el propósito de Dios. Me abro al mundo, a las oportunidades. Me abro al propósito eterno. No fui llamado para estar encerrado. Fui llamado para caminar las calles, para penetrar los hogares, para establecer el reino de Dios aún en los rincones de esta ciudad. No habrá un lugar en el estado Carabobo que no entremos, que no toquemos, que no plantemos el reino, porque sobre mí está la unción de Dios y en mi vida está el mensaje más poderoso, el mensaje que Venezuela necesita, mensaje de esperanza, de sanidad, de liberación, de perdón, de amor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias por visitar nuestro canal y disfrutar de este mensaje. Conoce más detalles de nuestra iglesia visitando nuestras redes sociales. El temor para los psiquiatras y psicólogos es una emoción. Ellos dicen que el miedo es una emoción. Y desde su perspectiva humana, natural, tienen razón. Pero desde la luz de la palabra, el miedo es un espíritu. Diga conmigo: el miedo es un espíritu. Lo que quiere decir es que esa emoción que ellos dicen que el miedo es la emoción, esa emoción tiene una raíz espiritual. Todo lo que se manifiesta en lo físico, en lo emocional, en lo humano,
tiene raíces espirituales. Por eso es que el psicólogo o el psiquiatra no llega al fondo de la realidad de las cosas, porque es un mundo espiritual inexplorable por ellos. No pueden explorar ese mundo espiritual a menos que tengan el Espíritu Santo de Dios. Y por no tener el Espíritu Santo de Dios tienen un límite, porque quien conocen serán salvos. Entonces luego dice el apóstol, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Ahora mire esto, nosotros como hijos de Dios, amados, tenemos la tarea más noble, la tarea más grande, y es anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Yo diría que este es un gran privilegio, el tener un tremendo mensaje, el ser enviados por el Padre, el representar a Dios en la tierra, el ser la boca de Dios, los brazos de Dios y los pies de Dios en un mundo que está en decadencia. Pero este gran privilegio trae consigo una gran responsabilidad. Y fíjese que esta tarea se ve seriamente afectada en su cumplimiento debido a un elemento llamado temor. Diga conmigo, temor, que experimentan muchos hijos de Dios. El Evangelio de Cristo hace o transforma la vida del ser humano. El Evangelio de Cristo afecta todas las áreas de la vida de los humanos, porque es poder de Dios para la salvación. La palabra salvación en este versículo se refiere a liberación. Diga conmigo, liberación. Se refiere sanidad, habla de sanidad, habla de prosperidad, habla de preservación del alma. Es una palabra amplia que tiene diferentes connotaciones. Entonces, cuando usted entiende la verdad de la salvación que viene a través del poder de Dios, de esas buenas noticias, usted ha recibido lo más grande. Usted ha recibido lo más grande, usted contiene lo más grande, la salvación que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el poder no acciona y las buenas noticias no se apoderan de usted a menos que crea. Por eso Él dice, de todos los que creen, Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Quiero esbozar algunas palabras clave que consigo en este versículo para profundizar el entendimiento. Diga conmigo, evangelio. Todos nosotros hemos oído que la palabra evangelio significa buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. Pablo dice, tengo una buena noticia que anunciar al mundo. Por lo tanto, no me debo avergonzar de las buenas noticias que tengo. Luego dice que este evangelio no es una religión, como algunos han querido conceptualizarlo, sino que dice que el evangelio es poder, y la palabra poder ahí es dunamis. Y significa, la palabra poder, cuando usted la consigue en la Biblia, significa capacidad para hacer cualquier cosa. Quiere decir que el Evangelio de Cristo, Bienvenidos al canal oficial de Visión Mundial. A continuación, una palabra de Dios que tocará tu vida. diga conmigo, venciendo el espíritu de temor. Quiero darle la bienvenida a los amigos y amigas que nos honran con su presencia. Que la paz del Señor sea con ellos y queremos que lo pasen de lo mejor hoy. Romanos 1:16. Para mí es una de las definiciones más clara y elocuente de lo que es el Evangelio. La da el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Yo quiero que usted lo busque en su Biblia
Y dice en la NBI, en la traducción NBI, dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios